Vamos a ver, la mesa, como comentaba antes, con la Universidad Politécnica de Madrid tenemos dos acuerdos vinculados a trabajos que estamos presentando, por lo menos desarrollando, y algunos de ellos, como decía antes, pendientes de terminar, que son el agroforestal, que ya se ha comentado en la primera mesa, y este segundo, que es la industria 4.0. Hemos basado en dos sectores, en este caso el sector aeroespacial, un sector con unas características muy definidas, y otro sector, el automóvil. El aeroespacial, más desde el punto de vista tecnológico, con influencia en desarrollos en otros sectores, y el automóvil, pues aunque tiene una importancia más económica, pero también tiene desarrollos tecnológicos importantes en su contenido. En este caso, la primera mesa, la mesa aeroespacial, tenemos pendientes desde la universidad para comentarnos a ver qué está haciendo en ese ámbito, pasando pues, desde la empresa tractora hasta las empresas que trabajan en las empresas auxiliares o trabajan o proveedoras o que trabajan también en el sector. En este caso contamos con Miguel Ángel Barcala Montejano, a mi derecha. Es director del Departamento de Aeronaves y Vehículos Espaciales de la Universidad Politécnica de Madrid. Tenemos a Jaime Fernández Castañeda a continuación, que es el jefe de simulación tecnológica, tecnología simulada. Tecnología de simulación de la Dirección de Ingeniería Avanzada de la industria, a ver si me acuerdo, turbopropulsora, ¿no? ITP, industria turbopropulsora en este caso ubicada en nuestro país, una multinacional. Tenemos a Pedro José Alfaro, es el responsable de Lean Manufacturing y mejoras de producción de la empresa, la compañía española de sistemas aeronáuticos, CESA. Y por último, pues a Pedro López Alcocén, que es el responsable de relaciones políticas, relaciones sociales y laborales en el marco de Airbus. Sin más, después si tenemos al fin el tiempo, pues ya dedicaríamos a abrir el debate. Sin más, en este caso, Miguel Ángel, cuando quieras nos comentas tu visión al respecto. Muy bien, muchas gracias, Máximo. En primer lugar, buenos días, y en primer lugar agradecer a la organización el que me haya dejado estar aquí hablando sobre la industria 4.0 en el sector aeroespacial, y a mí hablar de la industria, siendo un docente, de momento me pone en guardia. Por tanto, mi propuesta es hablar de Universidad 4.0 en el sector aeroespacial, que es quizá la que más conozco. Igual que ha comentado Juan Mora sobre cómo ha evolucionado la industria en estas 4 revoluciones, o en estas 3 anteriores, con la cuarta, que es la que estamos intentando vivir ahora, pues lo primero que quiero es deciros que la universidad también ha vivido sus 3 revoluciones, al menos en este sector. Y además siempre hemos estado como agentes involucrados en esa transformación, y en esta nueva volveremos a estar. No seremos los líderes, porque no debemos serlo, creo que es la industria la que debe serlo, pero sí es cierto que estaremos alertas y atentos y colaboraremos en esta nueva revolución. Estando en esta universidad, siendo director de un departamento y queriendo no pecar mucho de chauvinismo, diremos que también es verdad que esta Universidad Politécnica de Madrid pues seguramente será la que más alerta esté, y mi escuela en particular estará en la primera línea de esta nueva transformación. Espero comentaros lo que va a hacer la universidad, o lo que entiendo que puede ser la universidad, y es mi aportación personal, porque ya sabéis que en la universidad estas cosas no se definen en grupo ni se definen como institución. Cada profesor va aportando sus ideas, y con el paso del tiempo, como decía Alicia, a los 4 o 5 años sale un máster que tenía que haberse hecho hace 3. Pero bueno, pues aprovechando esa condición de profesor e intentando centrar lo que es el 4.0 en esta universidad, o debería ser, sí voy a dar un recorrido por lo que ha sido nuestro sector en el aeroespacial, la Revolución 1, la Revolución 2 y la Revolución 3. Además, con un pequeño problema que hemos tenido en estas revoluciones, y es que la aeronáutica y el espacio han ido en distinto tiempo haciendo sus revoluciones.
En la aeronáutica el 1.0 nuestro, no se llama así, por supuesto, pero sería pues, a principios del siglo XX, con el primer vuelo de los hermanos Wright, que no es porque fuese el vuelo de los hermanos Wright, lo pongo como símbolo, porque realmente había muchísima tecnología y mucha persona detrás de todo esto para poder iniciar el vuelo en el mundo. Y entrando en esa dinámica de estudio de las revoluciones en la academia, que es lo que pretendo informar, pues en España, en el 1911, se crea la aviación militar española, sacando los primeros pilotos, Loigorri, Barrón. En el 1928, la Escuela Superior de Aerotecnia es la que da salida a esta escuela a la que yo estoy en este momento adscrito, y nombres como Herrera, Puchadán o Esteban Terradas pues no dejan de ser los más representantes. Estoy diciendo nombres de los que o yo conozco o he vivido o mi familia, que se ha movido siempre en el entorno aeronáutico, me ha transmitido. Seguramente me dejaré otros muchos más importantes o no dentro de mis palabras. El punto 2.0 o la revolución 2.0 en nuestra industria y en nuestra academia, yo creo que proviene del primer avión impulsado por reactores, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la tecnología que se había alcanzado y un inicio del transporte aéreo, muy incipiente, pero que empezaba a ser lo que al final hemos visto en dónde se ha desarrollado. En esa época nuestra industria y nuestra academia iban muy de la mano y normalmente las grandes cabezas del sector aeroespacial trabajaban en la industria e impartían clases en la academia. Además, después de nuestra guerra, la escuela que se había formado pasó al Ministerio del Aire y esos tiempos pues, realmente fueron difíciles, ¿no? Digamos, la realidad. Y es a mediados de los años 50 cuando la titulación vuelve al Ministerio de Educación y se inicia esa incorporación de profesores a tiempo completo en nuestra escuela que hace que surja esa investigación que luego ha llegado a ser la colaboradora y la que ha podido trabajar con la industria en estos momentos. Ahí habría que decir López Ruiz, Juan del Campo, Sánchez Tarifa, Martínez García, incluso Ignacio de Arriba y Liñán, aunque estos son más del 3.0 que del 2.0. La revolución 3.0, ahí sí es una opinión personal, más personal mía, y ahí yo creo que la genera la crisis de los 80, de los 70-80, y probablemente la decisión de la administración Reagan de coger a sus empresas aeroespaciales y decirles que se había acabado, que no había dinero para mantener tanta industria aeroespacial y que la fusión o absorción había que realizarse. Eso generó un movimiento importante en los Estados Unidos y pues se trasladó a Europa. Eso en Europa generó pues, la unión y fusión de muchas industrias, algunas industrias incluso pertenecientes al Estado, que se salían del Estado para pasar a esa industria privada, y en Europa, pues lógicamente, como característica, hablar de Airbus, que, de Airbus, en aquel entonces no se llamó Airbus, pero de lo que hoy en día es Airbus, fue el inicio en Europa de esas fusiones y absorciones. ITP es otra de las fusiones, absorciones y empresas que se formaron en aquel entonces, y la que yo viví personalmente pues fue Ceselsa e Indra, que se unieron, Ceselsa y Nisel, que en aquel entonces se unieron para hacer Indra, que es otra de las tres, podríamos decir, empresas, junto con ITP e Airbus, que en este momento España trabajaba. Y nosotros, en el caso de la academia, pues acabamos entrando en una universidad. Nuestra escuela, en esa época, junto con otras escuelas técnicas superiores, aparecieron en la Universidad Politécnica de Madrid y ya empezábamos a investigar de verdad. Fue el momento del Internet, fue el momento de la gran superrevolución y aparecieron las plataformas que ya empezábamos o finalizábamos el 3.0 para pasar al 4.0. Empezaron las plataformas de enseñanza, donde nuestros alumnos y nuestros profesores tenían capacidad de intercambiar ideas, apuntes y trabajos. Aparecieron y la universidad potenció los cursos online en plataformas como CW, Miriadas y EDX, donde hemos participado varios profesores.
Y seguramente estábamos haciendo el 3.0 y iniciábamos el 4.0 pues con lo que hemos llamado puertas abiertas, planes de mentorías, de tutorías, evaluación continua, que años anteriores eso hubiera sido imposible. Estamos haciendo el punto 4.0. En referencia al espacio, que fue contrapeado, y también muy rápido decir que, diciendo palabras de Johann Dietrich Werner, director general de la ESA, que habló el otro día en esta universidad, en nuestra escuela, sobre precisamente estas cosas, deciros que él comentaba que el 1.0 era la astronomía y el inicio de los lanzamientos en China, siglo XI, Rusia posteriormente, Estados Unidos, Alemania, y que terminó aproximadamente con el primer lanzamiento de un vuelo suborbital. Y la revolución 2.0 fue la carrera aeroespacial. Es decir, después de ese lanzamiento, las dos potencias dicen que van a lanzar satélites artificiales al mundo, al espacio, y aparece la carrera espacial que todos hemos vivido. La creación de la NASA o de la RKA de Estados Unidos, de la NACA, convertirla a la NASA, fueron los hitos que en aquel entonces en España, la academia, pues vive el movimiento del INTA, que a finales de los años 60 crea un programa que se llama Intasat y lanza un satélite a mediados de los 70, y lo hace con la colaboración de la antigua casa, Alcatel, y el apoyo de la NASA. Y el director del programa espacial español era Luis Cuello Panduro, junto con Sáenz Aránguez y con Tomás Elices, que son los que transmitían en la escuela, porque eran nuestros profesores, el conocimiento del espacio y por tanto seguramente generaron ese 4.0 del espacio. En el 3.0, lo que sí podemos decir de la aeronáutica o de la astronáutica es que vuelve a ser la fusión, y nosotros vivimos en Europa la Agencia Espacial Europea en esos años, y en nuestra escuela pues aparecieron intensificaciones como el espacio en la carrera de ingenieros, o de misiles y armamento aéreo en la carrera de ingeniero técnico. Y además, en julio de los 90, a mediados del año 1995, el IDR, Instituto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos en aquel entonces, y por tanto de esta universidad, lanzó el UPM-SAT. Es el primer satélite que lanzaba una universidad y probablemente el único de ese tamaño lanzado por la universidad, con el apoyo, lógicamente, de las empresas del sector. Además, dependiendo de la escuela, y por tanto ya en ese 3.0, 4.0, creamos el IUSOC, que es el Spanish User Support and Operation Center, que es dependiente de nuestra escuela en Montegancedo. Ahora, en estos momentos, además, como era la época de las uniones y fusiones, pues las dos escuelas nos unimos, la aeronáutica y la universitaria y la superior, formando la escuela que es en la que estamos ahora, y ofrecemos máster en el espacio. Junto con el apoyo de la Agencia Europea estamos formando máster en sistemas aeroespaciales, y además estamos haciendo el máster en sistemas de transporte aeroespacial. Una vez que he comentado esto, ¿qué es el 4.0 para nosotros entonces? ¿Qué vamos a hacer? Pues la primera pregunta probablemente es sencilla, y diremos que volveremos a estar con la industria en esta nueva revolución, que no es ni más ni menos que la aplicación de la información, como decía Juan, a los sistemas productivos para ser más competitivos. Prueba de ello pues, son las cátedras y las aulas que aparecen en nuestra escuela, y actividades que estamos haciendo al servicio de la sociedad, bajo demanda, y eso es lo que tendremos que enseñar al mundo. Nuestros grupos de investigación seguirán trabajando en el I+D+I junto con las industrias, y será la segunda pregunta, el qué vamos a hacer, cómo vamos a aportar ese conocimiento, la que quizás sea más ciencia ficción, y seguramente una opinión más personalizada mía. Como ha dicho también Juan Mora hace un momento, el inicio de todo esto dicen los expertos, que es la Feria del Salón de la Tecnología Industrial en Hannover del año 2011, en el discurso de apertura del ministro de Industria, donde proponía la deslocalización de las industrias, evitar la deslocalización de las industrias alemanas,
en aquellos otros países donde los bajos costos laborales hacían que los productos fueran más baratos. Por tanto, si esto era la pretensión, entiendo que no estamos hablando de una revolución tecnológica como la conocemos hasta ahora, sino, como se dice en la nueva documentación que aparece y se comenta en los medios de industriales, estamos ante un cambio organizativo sin precedentes cuyo único objetivo es ser más competitivos y dedicarse a la persona, como también se ha dicho. Y hay que hacerlo por organización, por elevar los conocimientos y por aplicar adecuadamente la tecnología. Entonces, visto esto, ¿qué implica esto en la universidad? En una primera aproximación, ¿sería reorganizarse? Pues seguramente sí. Alicia esta mañana decía que sería ideal que no fuéramos escuelas y fuéramos universidad y que nos pudiéramos trasvasar información, incluso hacer cursos o programar formación conjunta, y eso es una reestructuración, indudablemente. ¿Tendremos que competir? Pues no lo sé si nosotros tendremos que competir. A mí el que, por ejemplo, en mi sector en este momento haya 11 escuelas, me parece una locura. 11 escuelas en España sacando a la luz 1.000 ingenieros o 1.000 graduados en ingeniería espacial me parece una locura, porque los estamos mandando al paro. Bueno, los estamos mandando al paro, no, los estamos mandando a Europa, porque al final probablemente la demanda en Europa sea de 1.000 personas al año, pero no en España, sino en Europa. Entonces quiere decir que los estamos mandando a Europa, cosa que me parece bien. El Estado español está dispuesto a pagar la formación de generadores de ingenieros espaciales europeos. Pues bien, yo le comenté hace poco a un vicerrector que podíamos pedir a la Comunidad Europea dinero de inversión en nuestra propia escuela, ya que estamos formando el graduado en ingeniería aeroespacial en Europa. Pero eso es bueno, esa es la revolución 4.0. Es decir, estamos hablando de repartirnos por el mundo de la información y, por tanto, no es una mala medida tampoco. Referente a qué debemos hacer de forma más directa, decir que ya no vale decir que somos los mejores, hay que serlo, porque llevamos muchos años diciendo que esta universidad es la mejor, ahora hay que serlo. Y ahora hay que adaptarse a la nueva revolución. Por tanto, yo como idea pondré unas cuantas, pero tendremos que tener la capacidad de adaptación constante a la oferta, nuestra adaptación constante de la oferta a la demanda de la empresa, alumno, y digo empresa-alumno. Es decir, lo que decía también Pilar y Alicia, es decir, la empresa necesita que saquemos un producto, con perdón de la palabra producto, pero ya estamos muy acostumbrados a decir, no, es que nosotros somos la ciencia, luego la empresa y el egresado que se adapten. No, hay que sacarlo adaptado. Estamos trabajando en tiempo real. Nuestros alumnos tienen que salir a trabajar mañana, no a formarse para trabajar dentro de 6 meses. Esa es una idea importante. Como también se ha dicho en la primera parte, debemos dar un servicio vertical y transversal, es decir, tenemos que personalizar la demanda, tenemos que hacerla más transversal, como decíamos, de uniendo sectores, y más vertical porque todo el mundo necesita comunicación y necesita información. Debemos proponer una formación continua. Esta es la idea de siempre. Siempre hablamos de formación continua, pero nunca la damos. Formación continua, pero esta formación continua en esta nueva revolución tiene que ser persona a persona, con cursos online. No vale decir que vengan. Hay que hacerlos con cursos online y persona a persona. Y a lo mejor hay que tener profesores dedicados simple y llanamente a ser persona a persona con tu alumno. Hay que hacer una oferta adicional al cuerpo principal de las enseñanzas. El alumno y la sociedad necesitan un producto, necesitan una persona que conozca unas cosas. Por tanto, el alumno, asesorado por la universidad, asesorado por la empresa, tendrá que crear su propio currículum para saber dónde va a ir a trabajar. Y si luego cambia, que venga la continua, que se forme en otra cosa. Pero habrá que darle formación adicional a esa troncalidad. Y en este momento la troncalidad es total, no les permitimos no les permitimos elegir optativas. Tienen que hacer esto, punto, no hay más. Luego, quiere decir que hay que trabajar fuertemente en esta universidad. Y luego hay una cuestión final, adecuar las tasas de éxito, de eficiencia y de rendimiento a las medidas de nuestro entorno.
pero no por aprobar más gente, sino por la adecuación del número de estudiantes. Claro, cuando tú tienes 600 alumnos entrando en una escuela de graduada en ingeniería espacial, pues no sé qué calidad puedes dar. Bueno, pues la puedes dar en cuarto como te han llegado 100 o 80, pero 650 alumnos anuales no dan para mucha calidad. Es decir, en una palabra, debemos tener mucha información y tenemos que poder analizarla. Y además tenemos que poder tomar decisiones en tiempo real por parte del alumno y por parte del docente. Los dos debemos ser capaces de tomar decisiones en tiempo real. Ahora que se habla del Smart, pues yo creo que tenemos que hacer Smart University. Claro que sí. Hay una Smart University que deben ser capaces de mayor adaptabilidad a las necesidades del sector correspondiente, así como a una asignación más eficiente de los recursos en tiempo real. Las Smart University que se adapten a este cambio serán las que lideren los rankings de dentro de 5 o 6 años y, por tanto, una vez que nuestro sector, y ya hablando propio, solamente por ser lo que es el aeroespacial, fascina e inspira, como decía el director general de la agencia, la universidad lo único que le falta por hacer es motivar. Bueno, pues motivemos. Es decir, el futuro pues nos es muy atractivo, no me quedan 2 minutos, me queda menos, o sea, el futuro es muy atractivo, pero lo ha sido siempre. Ojo, yo lo he vivido desde los años 70, al final de los 70, cuando terminé la carrera, lo he vivido, siempre está en el sector espacial, industria o academia, y ha sido siempre muy atractivo y muy interesante. Quizá esta revolución a mí me toque de refilón, porque ya mi edad hace que, por suerte o por desgracia, pues ya no me toque, pero bueno, aquí hay gente joven que es la que decían también que a lo mejor hay que talar para que vengan los nuevos. Yo me autotalo en poco tiempo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan.